Educación artística y educación estética de la infancia en el área de las artes plásticas. Autor: Alicia Venegas. Existen dos modalidades estrechamente vinculadas de educar con el arte, la educación artística y la educación estética. En la educación artística se estudia el proceso práctico de elaboración de obras o ejercicios y sus soluciones expresivas mediante la aplicación de conocimientos básicos de los elementos que emplean las artes plásticas, organización de formas en el espacio y manejo de la luz, la sombra, los colores y las texturas, y el aceptable uso de los materiales y las técnicas plásticas. En la educación estética se estudian dos grandes aspectos. Primero, la sensibilidad y la creatividad de quien produce la obra para expresar de manera peculiar algo con cualidades conceptuales y armónicas, con fuerza y originalidad. Segundo, la capacidad de quien entra en contacto con las obras para observar, sentir, reflexionar acerca de lo que le sugieren los valores que contienen y ser consciente de las emociones e ideas que le producen. En este proceso de relación íntima entre obra humana y espectador, y también entre obra de la naturaleza y espectador, llamada experiencia estética, interviene la sutileza de las percepciones, la sensibilidad, la asociación con experiencias personales anteriores, la imaginación, los significados que se captan, la flexibilidad del razonamiento, los conocimientos, el gusto y la crítica personal, así como la construcción de conceptos. Página 22. Relacionado con lo artístico y lo estético, existe un tercer aspecto que es el temático o asunto concreto del que se expresa o interpreta algo, es de lo que trata la obra o el ejercicio. El estudio independiente de cada uno de los tres aspectos citados es relativo. Lo artístico, que se refiere a los conocimientos que aplica y a las calidades técnicas que obtiene quien produce la obra; lo estético, que discurre en lo concerniente a la captación y apreciación de valores sensibles, expresivos y creativos, de cualidades armónicas y originalidad; y lo temático, que investiga lo que expresa la obra. Son tres cuestiones igualmente importantes que integran una unidad. La educación artística y la educación estética se combinan y relacionan en la práctica escolar al realizar diversas actividades. 1. Percepciones en el entorno, que, junto con la atención, la memoria, la imaginación y la voluntad, provocan ideas, sentimientos, conocimientos y acciones. 2. Exploración y experimentación con los materiales plásticos. 3. Prácticas frecuentes de ejercicios gráfico-plásticos que, una vez terminados, se observen a regular distancia y se sometan a la apreciación del autor y a la crítica constructiva de los compañeros, para detectar efectos y calidades interesantes y expresivos, procurando la satisfacción total o el reconocimiento de que pueden trabajarse más. 4. El contacto directo con las obras de la naturaleza para que, mediante la contemplación, el disfrute y la observación aprecien el equilibrio y orden en las hojas de una rama, los colores en las plantas, la magnificencia de un viejo árbol, la coloración de las nubes en la salida y en la puesta del sol, las calidades del agua y del aire, la conformación y erosión de la tierra, etc. Con ello, al mismo tiempo se pueden afianzar valores y elaborar ideas sobre acciones concretas para conservar la naturaleza. 5. El contacto directo con las obras que realiza el hombre, para observar, por ejemplo, sus características materiales en cuanto a forma, color, tamaño, etc., identificarse o no con ellas al establecer un diálogo interno y suscitar emociones e ideas al sugerir significados que den oportunidad de vivir momentáneamente, o evocar otras situaciones que reconforten el mundo interno según el gusto, juicio crítico e interés personal, y llegar a la apreciación de valores artísticos y estéticos y a la expresión de comentarios. 6. La adquisición y explicación de conceptos que estimulen el intelecto y el conocimiento. 7. La iniciación en el estudio de los acontecimientos pasados para encontrar efectos que expliquen el presente en la vida y en el arte. Página 23. La educación estética toma sus fundamentos de la disciplina filosófica del mismo nombre. La estética, como teoría, es una manera distinta de ver el mundo. Con ella, el hombre entra en otra fase de la evolución y descubre la maravilla de los pensamientos, de la sensibilidad propia, y vive en cada experiencia estética estados de plenitud personal. Posiblemente desde los primeros contactos del ser humano con la naturaleza para obtener de ella recursos que satisficieran sus necesidades materiales, tomó conciencia no sólo de la magnificencia de la naturaleza, sino también de sus humanas inquietudes, sentimientos estéticos y emociones, peligro, satisfacción,
temor, admiración, curiosidad, alegría, que lo indujeron a expresarse de diversas maneras y a producir obras con fines diversos. Al transcurrir el tiempo, algunas obras humanas no solo son objetos de valor utilitario práctico, se reconocen en ellas otros valores que la sensibilidad capta y provocan ideas y emociones como la originalidad, la armonía en el diseño, el dominio de la técnica plástica y la expresión simbólica, así como la representatividad de una época o región. Así, tanto la naturaleza como la obra producto del trabajo creativo del ser humano son motivo de interés y valor estético, porque, al margen de la utilidad material, satisfacen necesidades mentales y afectivas. La armonía y la belleza de la obra natural son estéticas, mas no artísticas. Artística es la solución material equilibrada de la interpretación de esa obra. Algunas de estas obras, que pueden gustar o no al espectador, no se consideran bellas y sí con valores artísticos. Página 24. La humanidad ha hecho una acumulación de objetos que en un momento son estéticos y en otro no lo son, cambian los intereses y las necesidades, aumentan los conocimientos y las ideas. Sin embargo, el presente y el futuro se construyen tomando en cuenta valores y experiencias del pasado para la solución de nuevas necesidades y nuevos problemas que requieren diseñar nuevos proyectos, planear otras estrategias y producir obras diferentes. Existe una diferencia entre experiencia estética, categoría estética y educación estética. La experiencia estética es la que vive el sujeto ante una situación específica. La categoría estética es la que se le concede a la obra u objeto y lo califica, por ejemplo, es obra de arte, o es obra de artesanía, o es obra sin calidades artísticas y estéticas, exclusivamente con fines comerciales. La educación estética se desarrolla en el ser humano y lo capacita para apreciar y disfrutar los valores de las obras naturales y humanas y lo que acontece en el entorno, principalmente mediante el uso y estímulo de tres facultades. Sensorial. Por medio de los sentidos se capta la información del mundo exterior. Sensible. Capacidad afectiva que se demuestra con emociones y sentimientos. Intelectual. Reflexionar, discernir, seleccionar, decidir, aprender. Las actividades humanas son producto de la acción de estas tres facultades innatas, sentidos, sensibilidad y razón. En todo cuanto se produce se busca que cumpla funciones concretas y que satisfaga las necesidades que lo originan, luego se refina su diseño, se aumentan sus cualidades y se lo hace más valioso. Ese algo más que el hombre les agrega a todas las cosas es muy trascendente, les concede un sello distintivo, es parte y principio de la experiencia estética. Lo estético está presente en el mundo, y lo artístico se circunscribe a la producción concreta de obras. Las experiencias estéticas son ilimitadas y producir algo que posea valores es una de ellas, mas no todo lo que el hombre hace es experiencia estética. Página 25. Se reconoce calidad y función estética en objetos de uso cotidiano, como muebles, estructuras, ropa, etc. La producción de objetos, por sus funciones estéticas, se clasifica en tres grandes grupos. Objetos que tienen función estética secundaria. En una silla priva la función utilitaria, y puede tener algo más en su diseño y manufactura que le conceda una función estética en segundo lugar. Objetos que tienen función estética simultánea. El carácter estético y el utilitario se unen y equilibran, tal es el caso de las obras de arquitectura. Objetos que tienen función estética fundamental, es su eje central de producción, son las llamadas obras de arte. El arte está construido con este criterio, su utilidad rebasa lo material, va a otra dimensión, una interior, la sensibilidad, la razón y la expresión. La experiencia estética es personal, se vive siempre en presencia de algo, es intransferible, le pertenece al que en la acción la consigue, no se enseña, no se ordena, se siente. La experiencia estética se obtiene, según el desarrollo personal, en el contacto directo y el disfrute consciente con las obras naturales y las realizadas por el hombre en el instante en que se vinculan las funciones intelectuales, como la razón, con las funciones sensibles o emociones, y se aplican otras experiencias, conocimientos, intenciones, la participación y la relación entre las personas. La educación puede estimular las experiencias estéticas ofreciendo oportunidades para estos contactos, orientando la observación y la reflexión, y explicando el para qué de los valores estéticos si el individuo por sí mismo no los siente y no los descubre.
La experiencia estética pertenece a la humanidad, porque vivirla está al alcance de todos, en términos de tiempo, pertenece al instante en que se realiza, y por ello es del presente, al apreciar las obras y la naturaleza se desarrolla el gusto estético. Con estas experiencias estéticas se obtiene bienestar, una plenitud interna difícil de describir, es un enriquecimiento del proceso total de vivir y ser. Página 26. La función estética se encuentra en la relación entre las obras y su significado, por un lado, y la persona que las disfruta, por otro. Un objeto artístico puede proporcionar al espectador experiencia estética. El objeto artístico, el que posee la categoría de obra de arte, contiene un eje temático, que es lo que se expresa, el asunto, el contenido, técnica plástica en la producción de la obra y organización o composición de los elementos plásticos en el espacio en que se trabaja, y función estética, pues está pensada para satisfacer necesidades sensibles. La obra de arte reúne los tres aspectos en una unidad que le da presencia, fuerza, significación y valor. El arte no surge de la nada, toma elementos preexistentes y los organiza en una nueva y valiosa manera. La obra de arte permite diversas interpretaciones, es una expresión múltiple, no informa en un solo sentido, ofrece experiencias según las capacidades de quien la produce y de quienes la consumen, la aprecian y encuentran en ella gozo. Existen obras plásticas sofisticadas que, por sus características o complejidad, solamente disfrutan personas iniciadas o expertas en asuntos artísticos y estéticos. Al intentar hacer esas obras accesibles a todo público, apoyan su lectura visual y comprensión total en un texto escrito, cédula descriptiva, o justificación conceptual, o presentación, sin el cual no establecen el diálogo con el espectador. Tal parece que solas no explican por qué son obras de arte y difícilmente se relacionan con el concurrente. Sucede, en cambio, que el texto o la literatura que acompañan a la obra valen sin ella por sí mismos como documentos. Hay obras con cualidades y valores evidentes accesibles a todos, y otras que dependen de información previa para disfrutarse. No está en la intención de este trabajo atacar o apoyar tendencias artísticas ni ser simplista, se ambiciona que todos desarrollen la capacidad crítica de apreciar el arte y de disfrutar en general la experiencia estética. Página 27. Libertad de elección. El hombre es libre de hacer por él y con él lo que quiera, de crear procurando dar respuestas a sus interrogantes, de tener memoria de sus experiencias. Esta libertad es una característica exclusiva del ser humano, es una cualidad, una forma de ser, es el proceso por medio del cual el hombre se construye, es uno de los impulsores de la acción y del progreso. Junto con la necesidad y libertad de elegir surge el doble sentimiento de angustia y la responsabilidad de escoger. Elegir es un compromiso que nunca termina, y es una más de las razones que tiene la educación para fortalecer desde la infancia las capacidades de pensar, tener iniciativas, tomar decisiones, crear y ser conscientes y responsables de lo que se desea, se tiene, se hace y se es. Mujeres y hombres necesitan estar libres de prejuicios, de temor, conocerse a sí mismos. Poder responder a las preguntas ¿quién soy? ¿Qué quiero? ¿Cómo lo quiero? Identificarse, aceptarse, fijarse metas, planear, actuar y buscar el éxito. El ser humano transforma la naturaleza y la pone a su servicio, modifica su entorno y la realidad y, por lo tanto, se modifica a sí mismo. Lo interesante está en el proceso de elección que emplea y en la conciencia de las responsabilidades que contrae. El humano es el único ser viviente, como dice Sartre, condenado a ser libre. El ser humano tiene la capacidad y, sistemáticamente, la libertad de elegir, de tomar decisiones, de hacer historia y de llevar a cabo el proyecto que cada uno seleccione. Del manejo de esa libertad de decidir depende que el individuo observe, descubra y destaque cuanto existe, y que no ciegue su entendimiento y sentimiento a lo valioso y a cuanto lo dignifica como humano. Proceso de desarrollo interno. En la historia individual, tanto influyen las facultades innatas o los factores endógenos, cuanto los factores exógenos que aporta el contexto en que se vive, ambiente, cultura, recursos educativos. Entre tales elementos externos está la educación artística y estética como un todo esencial que propicia experiencias significativas y momentos de plenitud, pues hace posible la apreciación y la expresión creativa. Página 28.
Todos los niños en algún momento de su vida, casual o intencionalmente, usan los elementos de las artes plásticas, realizan desde ejercicios espontáneos y accidentales hasta trabajos muy elaborados. Emplean el espacio real y el virtual, las formas bidimensional y tridimensional, la textura, la luz y el color se convierten en experiencias artísticas y estéticas que los ayudan en su formación integral. El logro concreto de que los niños hagan trabajos es positivo, las expresiones gráfico-plásticas se estudian, se coleccionan y se exponen, pudiendo darse, hasta aquí, por realizada satisfactoriamente la educación artística y estética. Pero esta meta no es suficiente, porque existe otra más importante y valiosa que producir trabajos, y que se alcanza simultáneamente, esa otra meta, no tan evidente porque no es objetiva, es extraordinaria y da realmente fundamento a la educación artística y estética infantil. Se trata del proceso de desarrollo interno que se promueve durante la realización de cada ejercicio en que se estimulan facultades. Esta meta se aprecia en el largo plazo y sus efectos tienen acción permanente. Los beneficios de este desarrollo interno son relevantes en la medida en que van a intervenir en actitudes, conocimientos y comportamientos futuros del niño. Este proceso de desarrollo es motivo y razón de ser de la educación artística y estética, debe darse la preferencia ante la tentación de distraerse con la fabricación de trabajos ilusionistas que impresionan a quienes desconocen la acción educativa del arte y que se usan para montar exposiciones. Los ejercicios o trabajos gráfico-plásticos que realizan los niños son expresiones muy importantes, son sugestivos, tienen carácter educativo y sus calidades y cualidades merecen ser reconocidas. Pero debe meditarse la idea de considerarlos obras de arte, así sean sumamente fantásticos y reúnan valores, no hay que perder de vista que son producto de necesidades lúdicas, del ejercicio de la coordinación motriz fina, de la maduración senso-perceptiva, del hacer casual, del accidente, del esfuerzo de relación y conocimiento del mundo que los rodea, del nivel de evolución gráfica y de la interpretación significativa de temas libres de compromisos convencionales. Todas estas razones y finalidades los explican, los clasifican exclusivos de la infancia y demuestran que obedecen a causas absolutamente diferentes de los motivos de quienes se dedican a producir arte profesional. Se necesita primero definir el arte y luego dilucidar y saber si es pertinente denominar arte infantil a los ejercicios gráfico-plásticos de la infancia. Página 29. No se debe pretender que los niños hagan arte con una concepción profesional, ni equiparar sus trabajos con las obras consagradas, ni con las que hacen los productores del arte o los artistas plásticos. El niño no intenta hacer arte, ni tiene por qué hacerlo, usa los elementos gráfico-plásticos para jugar, trabajar, disfrutar, expresar, investigar, experimentar, interpretar lo que le interesa y crear sus personales formas con los colores que quiere. Al realizar actividades de artes plásticas de manera espontánea o estimulado por un educador o por una situación específica, se desarrolla un proceso formativo interno que le va a servir en todo lo que haga en la vida. Es común la actitud complaciente de hablar de la existencia de arte infantil y se tendrá que reflexionar en esta denominación que a veces afectuosamente se aplica a las expresiones plásticas de los niños. Es recomendable no abusar de esta designación y pensar que las expresiones gráfico-plásticas infantiles son producto de la sensibilidad, de la manera de percibir, de pensar y de aprender, que son resultado de las experiencias y destrezas del niño y no corresponden de ningún modo a los intereses, motivos, aspiraciones y deseos de un adulto. Texto leído. Educación artística y educación estética de la infancia en el área de las artes plásticas. Autor: Alicia Venegas. Tomado de Educación Artística y Educación Estética de la Infancia en el área de las artes plásticas. Las artes plásticas en la educación artística y estética infantil. Año 2002. Páginas de la 21 a la 29. Lectura del Diplomado Semipresencial para el apoyo a la enseñanza de las artes en la educación básica.